Hola, dueños de autos. Su mecánico de confianza. ¿Saben qué es lo que más me parte el corazón? Ver motores en perfecto estado fallar prematuramente debido a hábitos que podrían haberse evitado. Hoy voy a compartir 5 hábitos de conducción que son verdaderos asesinos de motores. Antes de empezar, si este video les resulta útil, por favor denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Bien, vamos a ello. 1. Conducir constantemente a bajas revoluciones, RPM. Escuchen bien, amigos, porque este es un tema que muchas personas no entienden bien. Conducir a bajas revoluciones puede parecer una buena práctica, y en ciertos casos, lo es. Por ejemplo, mantener el motor en un rango de revoluciones bajo mientras se conduce en carretera a velocidad constante puede mejorar el consumo de combustible y reducir el desgaste general del motor. Pero aquí es donde muchas personas cometen un gran error, hacerlo todo el tiempo. Los motores están diseñados para funcionar dentro de un rango óptimo de revoluciones. En la mayoría de los vehículos modernos, este rango suele estar entre 1500 y 3000 RPM, dependiendo del tipo de motor y del diseño del vehículo. Cuando se conduce constantemente por debajo de las 1500 RPM, especialmente en autos modernos con motores de inyección directa, pueden surgir problemas graves con el tiempo. Uno de los problemas más serios es el glaseado de los cilindros. Esto ocurre cuando las paredes de los cilindros se pulen de manera incorrecta debido a una mala combustión y a la falta de presión adecuada en los anillos del pistón. Cuando los cilindros se glasean, el motor pierde la capacidad de retener correctamente el aceite en las paredes del cilindro, lo que puede aumentar el desgaste interno del motor y, con el tiempo, reducir su vida útil. Otro problema muy común en motores que se manejan constantemente a bajas RPM es la acumulación de carbono. En motores de inyección directa, esto es aún más crítico porque los inyectores están ubicados directamente en la cámara de combustión, lo que significa que no hay flujo de combustible para limpiar las válvulas de admisión. Cuando se conduce con RPM muy bajas todo el tiempo, los residuos de la combustión tienden a acumularse en las válvulas y en los conductos de admisión. Con el tiempo, esta acumulación afecta el flujo de aire, reduciendo la eficiencia del motor, aumentando el consumo de combustible y, en el peor de los casos, causando fallas en el encendido y pérdida de potencia. Entonces, ¿qué se debe hacer? No tengan miedo de dejar que el motor funcione en su rango adecuado de RPM. Si bien conducir a bajas revoluciones es bueno en ciertas situaciones, hacerlo todo el tiempo puede traer consecuencias graves. Un motor necesita calentarse bien, necesita que el aceite circule correctamente y necesita quemar el combustible de manera eficiente para evitar la acumulación de carbono y otros problemas. Si tienen un auto moderno con transmisión automática, presten atención a la forma en que cambia de marcha. Si la transmisión intenta mantener el motor en RPM demasiado bajas mientras ustedes intentan acelerar, podrían estar forzando al motor de manera innecesaria. En casos así, una reducción de marcha o una aceleración más gradual pueden ayudar a mantener la salud del motor. Si tienen un auto con transmisión manual, eviten conducir en marchas demasiado altas a velocidades bajas. Muchos conductores creen que pueden ahorrar combustible al conducir en sexta marcha a 40 km por hora, pero en realidad están forzando el motor a trabajar con esfuerzo extra. En su lugar, usen la marcha adecuada para la velocidad y el terreno en el que están conduciendo. En resumen, no abusen de las bajas revoluciones. Dejen que su motor funcione en su rango adecuado. Su auto se los agradecerá con un mejor rendimiento, mayor eficiencia y una vida útil más larga. 2. Frenado excesivo con el motor. El frenado con motor es una técnica que muchos conductores utilizan, pero si se abusa de ella, puede traer más problemas que beneficios. Primero, vamos a explicar bien qué es. Cuando se suelta el acelerador o se reduce una marcha para que el motor ayude a desacelerar el vehículo sin usar los frenos de servicio, se está utilizando el frenado con motor. Esto es algo normal y, en ciertas situaciones, puede ser útil. Por ejemplo, al descender una pendiente pronunciada, el uso del frenado con motor evita que los frenos de disco o tambor se sobrecalienten, lo que podría reducir su eficacia. También puede ayudar a prolongar la vida útil de las pastillas y los discos de freno. Hasta aquí todo bien,
pero el problema viene cuando se usa en exceso. Muchos conductores piensan que es una técnica superior a los frenos convencionales y la usan todo el tiempo, sin saber que esto puede causar daños importantes en la transmisión y en otros componentes mecánicos del auto. Cuando se reduce demasiado la marcha para frenar con el motor, se generan fuerzas adicionales en la transmisión, los soportes del motor y otros componentes. Entre los principales problemas que puede causar el abuso del frenado con motor, tenemos desgaste excesivo en los sincronizadores de la caja de cambios en transmisiones manuales. Cada marcha tiene un sincronizador que ayuda a igualar las velocidades del motor y la transmisión cuando se cambian las marchas. Al reducir de marcha agresivamente para usar el motor como freno, los sincronizadores se desgastan prematuramente, lo que puede resultar en cambios de marcha más bruscos y, eventualmente, en fallos de la transmisión. Estrés en los soportes del motor y la transmisión. El frenado con motor genera una transferencia de fuerzas hacia los soportes del motor y la transmisión. Si se hace con demasiada frecuencia o de manera muy brusca, estos soportes pueden deteriorarse rápidamente, causando vibraciones y ruidos molestos en el vehículo. Posibles daños en la transmisión. En vehículos con transmisión automática, un uso excesivo del frenado con motor puede someter a la caja de cambios a esfuerzos innecesarios. Algunas transmisiones no están diseñadas para soportar reducciones de marcha agresivas y esto puede derivar en fallos internos, cuyo costo de reparación puede oscilar entre $1,500 y $4,000 o más, dependiendo del vehículo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Usar el frenado con motor con moderación. En bajadas prolongadas es recomendable utilizarlo, pero combinándolo con el sistema de frenos para no someter la transmisión a un estrés excesivo. No reducir de marcha de manera abrupta solo para frenar el auto. Si es necesario reducir la velocidad, es mejor hacerlo progresivamente. Recordar que los frenos existen por una razón. Las pastillas de freno son mucho más baratas de reemplazar que una transmisión dañada. Usen los frenos cuando sea necesario y no dependan siempre del motor para reducir la velocidad. 3. Conducir con el nivel de combustible bajo. Este hábito es uno de los más dañinos para el sistema de combustible de un automóvil, y lo peor es que mucha gente lo hace sin darse cuenta de las consecuencias. Es muy común ver conductores que esperan hasta que el tanque está prácticamente vacío para repostar. Algunos creen que pueden exprimir hasta la última gota de combustible para ahorrar tiempo o dinero en el corto plazo, pero lo que realmente están haciendo es acortar la vida útil de componentes clave del sistema de combustible. Ahora, pensemos en esto con una analogía: conducir con el tanque de gasolina casi vacío es como correr un maratón sin beber agua. Puede que logres llegar a la meta una o dos veces, pero con el tiempo, el desgaste será evidente y te traerá problemas. Entonces, ¿por qué es tan dañino manejar con poco combustible? Vamos a analizarlo. La bomba de combustible necesita el combustible para enfriarse y lubricarse. La mayoría de los autos modernos tienen una bomba de combustible eléctrica sumergida dentro del tanque de gasolina. Esta bomba depende del propio combustible para mantenerse fría y lubricada. Cuando el nivel de gasolina es bajo, la bomba comienza a succionar aire junto con el combustible, lo que la hace trabajar más de lo necesario y puede hacer que se sobrecaliente y falle prematuramente. ¿El resultado? Una bomba de combustible dañada, cuyo reemplazo puede costar entre $100 y $300 solo en piezas, sin contar la mano de obra, que en algunos vehículos puede elevar el costo total a más de $500 o incluso $1,000, dependiendo del modelo del auto y la ubicación de la bomba. La acumulación de sedimentos en el fondo del tanque. Con el tiempo, es normal que se acumulen impurezas, partículas y sedimentos en el fondo del tanque de combustible. Cuando el tanque tiene un nivel bajo de gasolina, la bomba empieza a succionar estos residuos, lo que puede obstruir el filtro de combustible y afectar los inyectores. Si los inyectores se obstruyen, la eficiencia del motor se reduce, el consumo de combustible aumenta y pueden aparecer problemas como tirones, fallos en la aceleración y pérdida de potencia. En casos extremos, los inyectores pueden dañarse completamente y su reparación no es barata. Un juego de inyectores nuevos puede costar entre $200 y $1,000 dependiendo del vehículo. Mayor riesgo de vaporización del combustible. Cuando el nivel de combustible es demasiado bajo, en algunas situaciones la bomba puede aspirar más aire del que debería,
lo que puede causar la formación de burbujas de vapor en el sistema de combustible. Esto puede generar fallos en el motor, causando que el vehículo tenga dificultades para encender o para mantener un funcionamiento estable. Entonces, ¿qué se debe hacer? Evitar dejar que el nivel de combustible baje de un cuarto del tanque. Mantener una cantidad suficiente de combustible ayuda a prolongar la vida útil de la bomba y evita la succión de residuos. Revisar y cambiar el filtro de combustible periódicamente. Esto ayudará a evitar que la suciedad acumulada en el tanque llegue a los inyectores. No ignorar las advertencias del tablero. La luz de advertencia de bajo nivel de combustible no es solo una sugerencia, es una señal de que el sistema de combustible está en riesgo si continúas manejando con poca gasolina. 4. Cambiar de reversa a drive sin detenerse por completo. Este es un error que veo todo el tiempo. Estás en un estacionamiento o saliendo de tu garaje, pones reversa para moverte hacia atrás y, sin detenerte por completo, cambias a drive, mientras el auto aún está en movimiento. Puede que parezca inofensivo porque el auto sigue funcionando normalmente, pero en realidad, este hábito es una de las formas más rápidas de destruir tu transmisión. Mucha gente lo hace por prisa o porque no se dan cuenta del daño que están causando. Pero aquí está la verdad, la transmisión no está diseñada para frenar el auto, esa es tarea de los frenos. ¿Qué sucede cuando cambias de reversa a drive sin frenar completamente? Cuando pasas de reversa a drive, o viceversa, sin detenerte, la transmisión sufre un impacto innecesario que con el tiempo causa desgaste prematuro en componentes internos. Algunos de los problemas más comunes incluyen estrés en los engranajes y embragues de la transmisión dentro de una transmisión automática. Hay embragues y engranajes diseñados para cambiar de marcha de forma suave y controlada. Cuando cambias de reversa a drive sin detenerte, fuerzas a la transmisión a absorber el impacto del cambio de dirección en lugar de dejar que los frenos hagan su trabajo. Esto acelera el desgaste de los embragues y puede provocar deslizamientos, cambios bruscos e incluso la falla total de la transmisión. Daño a los soportes del motor y la transmisión. Los soportes del motor y la transmisión están diseñados para absorber vibraciones normales del motor y cambios de marcha suaves. Pero cuando cambias de dirección sin detenerte, la transmisión y el motor reciben un golpe brusco, lo que pone una presión innecesaria en estos soportes. Con el tiempo, esto puede provocar que se agrieten o se desgasten, causando vibraciones en el auto, ruidos extraños y un manejo incómodo. Aumento de la temperatura de la transmisión. Cada vez que forzamos la transmisión de esta manera, los embragues internos trabajan más de lo debido, generando calor adicional. Un sobrecalentamiento frecuente reduce drásticamente la vida útil del fluido de transmisión, lo que puede provocar que la transmisión deje de lubricarse correctamente y eventualmente falle. Riesgo de averías costosas. Una transmisión dañada no es un problema barato de reparar. Dependiendo del tipo de vehículo, el costo de reemplazar o reparar una transmisión automática puede ir desde $2,000 hasta $5,000 o más, sin incluir la mano de obra. 5. Acelerar con marchas altas, locking del motor. Este es un problema cada vez más común en los autos modernos con transmisiones automáticas de 8, 9 o incluso 10 velocidades. Muchos conductores piensan que su auto sabrá qué hacer si aceleran fuerte estando en una marcha alta. Pero la realidad es que esto puede poner un estrés innecesario en el motor y causar daños internos con el tiempo. El término técnico para esto es locking del motor, que ocurre cuando intentas acelerar con una marcha demasiado alta y el motor está funcionando a bajas revoluciones sin la potencia suficiente para responder correctamente. ¿Qué sucede cuando aceleras fuerte en una marcha alta? Cuando el motor está funcionando a bajas revoluciones y se le exige una aceleración fuerte, se generan una serie de problemas mecánicos. Sobrecarga en las bielas y cojinetes del cigüeñal. El motor está diseñado para operar dentro de un rango de revoluciones óptimo. Cuando intentas acelerar bruscamente en una marcha alta, el cigüeñal y las bielas deben soportar una carga extrema porque el motor no está generando suficiente potencia. Este esfuerzo adicional puede acelerar el desgaste de los cojinetes y, en el peor de los casos, provocar fallas catastróficas en el motor, como la rotura de una biela. Aumento de la temperatura y presión en los cilindros. El locking del motor genera una combustión ineficiente, lo que provoca un aumento anormal de la temperatura y la presión dentro de los cilindros.
Esta condición puede provocar detonación o knacking, lo que a largo plazo puede dañar los pistones y las válvulas. Mayor acumulación de carbono en los inyectores y válvulas cuando el motor opera a bajas revoluciones y bajo carga, la combustión no es óptima. Esto genera un exceso de residuos de carbono que se adhieren a las válvulas, los inyectores y la cámara de combustión. Con el tiempo, esta acumulación reduce la eficiencia del motor y puede causar problemas en el sistema de admisión. Estrés en la transmisión. Si bien el problema principal es en el motor, la transmisión también sufre. En transmisiones automáticas, la computadora intentará compensar el bajo torque cambiando a una marcha inferior de manera forzada. Esto provoca cambios de marcha bruscos y, en algunos casos, puede acelerar el desgaste del convertidor de par y los embragues internos.